este es un podcast de historia alternativa que se emite en exclusiva dentro de dentro de Evox. Y ahora en este pequeño vídeo vamos a hablar sobre la relevancia que tienen los procesos, la geografía en los procesos históricos. Bien, esto no es tan obvio. De hecho, a efectos del estudio historiográfico, tuvimos que esperar hasta finales del siglo XIX, principios del siglo XX para que fuera hegemónico. Uno de los defensores de la relevancia de esto, o por lo menos con los que se ha llegado a hacer famoso, es Fernand Braudel, que es un historiador que me parece especialmente relevante. Ahora, como ejemplo de la relevancia que tiene la geografía en la historia, dentro de historia ficción, los que conozcáis el podcast, habréis escuchado un programa que era sobre geografía de España en la cual la península ibérica tenía una orografía diferente. Era mucho más llana. ¿Qué implica esto? Hay, tiene un efecto que es mucho más trascendente que cosas como decir, bueno, pues las carreteras eran más baratas. No, hay algo muchísimo más relevante aquí. La geografía de España. Mira, dentro de este programa se señala que la geografía española, como tiene una gran meseta central, que además está rodeada de montañas, tiene dificultades para tener una pluviosidad generosa, tan generosa como en muchos lugares podría ser. Así tenemos la costa, por ejemplo, del sur de Francia, que es extremadamente más húmeda que la meseta norte de Castilla. Y esto es debido a que cuando los vientos dominantes, que son desde el Atlántico hacia el interior de Europa, debido a la corriente general de los vientos en el hemisferio norte, dominados por el jet stream, que todo el movimiento de viento, la tendencia es desde oeste a este, es decir, desde el Atlántico hacia Eurasia, de Eurasia al Pacífico, del Pacífico a Norteamérica, Norteamérica al Atlántico, y así. Todo el rato, así tiende a moverse el viento en el hemisferio norte, es el dominante. Bueno, pues este movimiento de viento, bueno, luego en España hay otro que tiene que ver con el aire cálido que hay en la zona del trópico de Capricornio y eso hace que nos llegue un montón de aire caliente desde el sur, bueno, que tiende a resecar España porque además, ahora no voy a entrar en eso, porque lo que me parece más relevante es justo lo que es las montañas. Es que las montañas paran esos vientos húmedos que llegan del Atlántico se chocan contra pues eso, contra el macizo galaico, contra la cordillera cantábrica. Cuando las nubes remontan las montañas, se enfrían, condensan y precipitan. De modo que lo que tenemos es una zona muy húmeda entre lo que es la costa y las montañas de la zona norte de la península ibérica. Y después, cuando esos vientos húmedos ya han atravesado esas montañas, se han resecado en el proceso de subida, y cuando pasan la montaña se produce el efecto Foehn, que es un efecto que describe el cómo los vientos que atraviesan una montaña en la cara de sotavento, barlovento es donde te da el viento, sotavento es donde la parte de atrás. O sea, entonces, barlovento es por donde llegan los vientos del Atlántico, pasa la montaña, sotavento. Y en esa sotavento está seco el aire, de modo que esos vientos ya secos o con unas cantidades de humedad y unas capacidades de dejar, ¿cómo se llaman? Precipitaciones muy bajas, hacen que en la meseta norte tengamos una pluviosidad escasa. Si no existieran esas montañas, esos vientos húmedos podrían atravesar, como por ejemplo pasa en el norte de Europa, en la gran llanura del norte de Europa, donde los vientos llegan por Francia y atraviesan hasta Polonia o al Báltico sin encontrarse ni una triste colina. Entonces, claro, esto hace que la meseta norte de España sea relativamente seca. Y como es relativamente seca, tiene una agricultura más pobre. De hecho, el ejemplo de Francia me parece palmario. Francia es un país más o menos igual de grande que España. De hecho, si lo sumas Portugal, capaz que es hasta más grande la península ibérica que Francia. ¿Por qué tradicionalmente durante siglos, de manera secular, Francia ha sido un territorio más rico que España? Y uno de los efectos está en la geografía. La geografía francesa permite una agricultura más rica, tiene ríos más grandes, debido a esta pluviosidad que hemos dicho, más generosa, tiene unos suelos más llanos, que son además de sedimentación aluvial, que es un suelo más rico para la agricultura, y esto permite que haya más excedente agrícola, que haya más tributos, que se puedan constituir construcciones estatales en las cuales hay
elementos de la sociedad que se separan de la producción desde hace ya siglos, cuando la producción era pues neolítica, se separan de la producción para dedicarse a otras actividades, desde la guerra, a la religión, a la ciencia, a la exploración, al arte, a las manufacturas. Muy importante. Bueno, pues Francia ha tenido mucha mayor capacidad desde hace siglos para tener todos esos excedentes que han permitido tener esa construcción social más compleja que dentro de la península ibérica, porque la península ibérica, por su dureza relativa, comparado por lo menos con Francia, y tener menos excedentes, ha tenido secularmente menos capacidad para liberar a masas de población de la producción inmediata y de la subsistencia para dedicar a otras cosas. Es una de las cosas por las cuales Francia ha sido más rica. De hecho, cuando César conquistó Galia, esta estaba más poblada, tenía régulos más poderosos que los de la península ibérica. De hecho, los galos habían conseguido directamente arrasar en Roma, creo que en el 450 a.C., cuando creo que son los senones, una tribu gala que es la que ocupó Roma, y de ahí surge la frasecita de Vae Victi, pobres de los vencidos, porque les estaba, básicamente porque el régulo galo estaba extorsionando a los romanos. Dijeron, no, pero es que no es justo, me estás pidiendo más oro del que habías pedido. Y dice el galo, sí, sí, Vae Victi, pobrecitos de los vencidos, hala, que me den más, que me den lo que te pido, que para eso te he conquistado. Bien, pues esto fue un francés, fue un galo, un personaje y una comunidad originaria de la zona de Galia, que ya digo que tradicionalmente es más rica. De hecho, después de Roma, y por no ir antes de Roma, que es una etapa, bueno, más oscura a efectos historiográficos, pero después donde se constituyó, pues, para sorpresa de nadie, la primera reelaboración del Imperio Romano durante la Alta Edad Media fue Carlomagno en Galia, porque era una tierra más rica, qué sé yo, que la península ibérica o que Inglaterra, por diferentes motivos. Luego, y ahí tenemos a Carlomagno en el año 800, fundando un imperio relevante y siendo un polo cultural muy importante, donde por cierto también surgió el románico, con toda certeza el gótico, a su vez por diferentes influencias, porque es una tierra muy relevante la francesa. Cuando termina esto, durante la Edad Media, de Francia salen las cruzadas, que es una expresión de vitalidad del territorio francés en términos demográficos que se permite mandar población a las guerras exteriores para liberarse de los conflictos interiores. También porque tenían, sin ser casualidad, el Papa se fue a Aviñón, no se fue ni a Dalmacia en los Balcanes, ni se fue a la península ibérica, se fue a Aviñón, en el sur de Francia, donde por cierto hubo un montón de herejías extremadamente importantes para toda Europa, los cátaros y de ahí a mil. En Francia es el terreno de disputa de la Gran Guerra de los Cien Años, porque los ingleses querían invadirla porque a su vez los normandos de Francia habían invadido Inglaterra, que a su vez los normandos eran escandinavos, y es porque todos estos pueblos se habían visto atraídos por Francia, porque era una tierra rica y atractiva, y creo que la geografía juega un papel clave para entender el por qué Francia es tan rica, porque tiene esos suelos aluviales. Ah, por cierto, que esos suelos de Francia encima tienen, pero esto es una casualidad histórica, durante la última glaciación se produjo deposición de un montón de polvo extremadamente rico, que son las tierras loésicas. El loes es un polvito que se depositó, ya digo, durante las glaciaciones porque por los vientos dominantes, cuando había un casquete polar que tenía copado el hemisferio norte hasta el sur de Inglaterra, hasta el norte de Alemania, todo ese casquete de hielo, bueno, pues el viento caliente pesa menos, el frío pesa más, entonces hay una circulación general de la atmósfera que hacía que fuera polvito desde el norte hasta el borde del casquete polar, que es Francia, casualmente, no, sin casualidades. Y esa tierrita es especialmente fértil. Ya digo, el aire caliente pesa menos, subía pues en la zona del Sáhara, el Mediterráneo, más al sur, y este era empujado por el sur por vientos que pesaban más fríos que venían del norte, a ras de suelo, dejando ese polvito. El aire caliente desde el Sáhara más elevado llegaba hasta la zona norte, en el vórtice polar bajaba, por cierto, resecando el extremo del polo norte, aunque da igual porque está de lado, y todo ese iban dejando polvito, polvito, que son las tierras loésicas, que son especialmente fértiles, ya digo, en Francia, en el sur de Alemania, sur de Polonia, Ucrania, casualmente, no para nada, o sea, tiene una agricultura muy fértil, o ya es lo mismo, pero la zona originaria donde están los Han en China
también tienen tierras loésicas por deposiciones de esos polvos de la última glaciación. Así que fíjate la geografía, el cómo influye los vientos durante la glaciación que dejaron ahí masas de tierra especialmente fértiles. Coincide que ahí está el río Yangtze, que lo hace especialmente apto y tienes una agricultura espectacular que permite construcciones de comunidades humanas capaces de tener un vigor cultural y expansivo que, bueno, fíjate, el pueblo Han, fíjate dónde ha llegado. Pero volvemos a Francia. Estábamos haciendo un pequeño repaso de el cómo a lo largo de la historia Francia, gracias uno de los motivos a su geografía, ha conseguido tener tanta relevancia. Ya digo, en tiempos de Roma es obvio. De hecho, cuando estaba desplomándose el Imperio Romano, fundaron un imperio gálico. Luego llegó Carlomagno, tenemos las cruzadas, que son otra expresión de vigor de esas tierras. De hecho, para los musulmanes, si no me equivoco, la denominación genérica de los cruzados eran los francos, al menos en aquella época, ahora ya no, claro, pero en aquella época eran los francos. De hecho, los normandos también ocuparon Sicilia y fundaron su propio reino allí, donde pudieron influir sobre toda la política italiana y sobre las disputas entre el imperio y el papa. Tremendo. Cuando termina la Edad Media, Francia sigue siendo relevante, se recupera con bastante rapidez de la Guerra de los Cien Años y de la Peste Negra, que le golpeó pues, duro. Y cuando España, por fin, tiene su momento de, de- de expansión generalizada, termina la Edad Media, llegamos a la Edad Moderna, con un Estado fuerte, moderno, centralizado en la península ibérica, y España tiene su momento. Y la monarquía hispánica, a partir de los reyes católicos. Y ahí sí, ahí España es cuando impone su hegemonía respecto de Francia, por fin, y eso, durante el siglo XVI y por lo menos la primera mitad del XVII, España, digamos que tiene mayores capacidades para imponer su voluntad política respecto de los franceses. Pero claro, cuando termina este intervalo de siglo y medio de Reyes Católicos y Augsburgo, básicamente los Austrias mayores, ya Francia vuelve otra vez a ser ese gran país muchísimo más poblado que España, con muchísimas más rentas. De hecho, solo con las rentas interiores, los reyes de Francia consiguieron combatir a España, que tenía pues los extras de tener una monarquía multinacional distribuida por toda Europa con rentas que le llegaban de señoríos por todas partes y a su vez las rentas de América. Y Francia plantó cara. Tuvieron que asumir sus propias guerras civiles por cuestiones de religión, que también les debilitó, pero termina la Guerra de los 30 años, donde Francia es una de las clarísimas vencedoras, llega Luis XIV, se reponen de la fronda, llega Luis XIV y otra vez. Francia, el gran hegemón, y en el siglo XVII, Francia, sin lugar a dudas, si no en lo político, porque lo tiene que disputar con Reino Unido, en términos culturales y en otra serie de términos, es un hegemón que de hecho se mantendrá hasta el siglo XIX, ya entrado el siglo XX, como gran potencia cultural. El francés era la lengua franca internacional y las artes en París tenían su gran escenario durante, pues, desde el Rey Sol hasta el siglo XX, pasando por la Ilustración, que también es un producto francés, o la Revolución Francesa y la gran expansión asociada a las guerras napoleónicas. Luego, durante el colonialismo, si algún país le planta cara a Reino Unido, bueno, planta cara, es capaz de seguir la trazada del Reino Unido, es Francia. Bueno, pues todo este repaso de la historia de Francia, donde se expresa cómo ese país ha tenido un peso muy determinante en toda la historia de Europa, incluso del mundo, durante siglos, de manera sostenida, creo que tiene que ver con la gran población del territorio. De hecho, durante las guerras napoleónicas todavía Francia era el país más poblado de Europa. No sé si Rusia tenía más población, pero fuera de Rusia era Francia. Eh, Luego Francia ha tenido un problema demográfico y es que la transición a una demografía débil la hicieron los primeros. Y eso ha debilitado demográficamente mucho a Francia. Mucho. Creo que es una de las razones por las cuales Francia va perdiendo peso a toda velocidad durante el siglo XX y tiene el peso que tiene hoy en día. Bueno, esto venía de la geografía. Bueno, pues todo este repaso de la historia de Francia creo que expresa el cómo en Francia la mayor población, la mayor capacidad de producción agrícola que justifica esa población y las rentas para las instituciones estatales han permitido tener un país mucho más potente
influyente en términos históricos. En la península ibérica nos encontramos con que la agricultura nunca ha sido tan rica, que durante la Edad Media está el tema de la reconquista, pero la mesta y la producción de ovejas a través en Castilla como mecanismo de producción económica dominante y orientada a la exportación, de hecho, de materias primas, para la importación de paños de Holanda, que nos sonará mucho a unas relaciones de dependencia en el cual hay un país que se dedica a la producción de materias primas, en este caso ya te digo lana, frente a otro que se produce dedica a la manufactura, que son Holanda y los Países Bajos, esas exportaciones a través del Cantábrico, pues eso, España. Castilla se ubica a sí misma en unas relaciones de dependencia y lo que se vendía en Medina del Campo pues eran materias primas para la producción de otros. La producción de carne o la producción de animales tiene que ver, expresa también normalmente territorios que están menos poblados que los que están más poblados, donde quiero recordar así a bote pronto que existe como una noción de que una hectárea dedicada a la agricultura produce 10 veces más calorías de alimento que una hectárea dedicada a la ganadería. Así que cuando, por ejemplo, hay mucha presión demográfica, normalmente la ganadería tendía a perder espacio para dedicarse a la agricultura, que era la que producía más, más calorías, vaya, para alimentar a la población. Y que España produjese ovejas es una expresión viva de poca presión demográfica. Y es poca presión demográfica porque es que el territorio no lo podía sostener. Es que cuando los romanos ocuparon la meseta, es que no querían ir a luchar contra los celtíberos y no querían ir a luchar en Numancia, porque lo único que sacaron de allí fueron un puñado de esclavos raquíticos y unas cuantas pieles. Que tampoco es que fueran, a diferencia que si iban a luchar en Anatolia, se encontraban allí reinos poderosísimos. Cuando ocuparon el reino de Lidia o tomaron a Mitridates, pues un montón de oro. De hecho, en Dacia también, en Rumanía, un montón de riquezas. De Galia, César vino rico. Y en España, bueno, pues el Valle del Guadalquivir bien, que precisamente por su naturaleza agrícola expresa que fuera un lugar más rico, con mayor población, donde se prefirieron asentarse los conquistadores musulmanes. Pero de media la península ibérica tiene esa dificultad geográfica que implica la escasa pluviosidad y una agricultura generalmente más pobre. Y eso secularmente ha dado lugar a una economía más pobre. Las iglesias que se construyeron en la Edad Media en España son más pobres que las francesas porque ellos tenían más recursos para pagar más artesanos, invertir más dinero, recibir más donaciones. Así que ahí veo una de las posibles explicaciones a la secular diferencia que existe de desarrollo y de influencia entre Francia y los reinos y territorios de la península ibérica. Portugal tuvo que marcharse a sus exploraciones mundiales porque había poco margen dentro del pequeño territorio portugués. Dicho esto, esto no es malo del todo. Fijémonos en las Provincias Unidas y en Holanda, lo bien que les fue haciendo exactamente esto mismo que hicieron los portugueses. Pero bueno, más en general, en la lucha en plan a cabezazos por población y dinero entre Francia y los reinos peninsulares, pues Francia tiende a ganar porque tiene más población y creo que la geografía juega un papel. Bueno, dicho esto, quería, ya recapitulo y terminamos, era que la geografía tiene un impacto brutal en los procesos históricos. Y, y aquí tenemos un ejemplo. Y ya va a terminar de regalo, dejo este. La atomización política de Europa, ¿cómo tiene que ver con la geografía? Como es un territorio tan fragmentado por colinas, por penínsulas, las comunidades humanas han tenido a diverger mucho y ha sido difícil que haya instituciones políticas que cohesionen todo este territorio europeo. A diferencia, y en un sitio de Europa esto es diferente, en las llanuras orientales, la gran llanura del Volga, desde el Caspio hasta prácticamente el Báltico o los bosques y la tundra o la gran llanura pues, en Polonia o en Ucrania, no hay ningún accidente geográfico que dificulte el flujo demográfico y tal. Y esto expresa el cómo allí se formaron grandes pueblos como por ejemplo el pueblo ruso, que es el gran pueblo del Volga, ese enorme territorio. Otros, en la península ibérica no hay un gran río que articule la península ibérica. Hay diversos ríos modestos que bueno, se van moviendo por aquí y por allá
Y esto de los grandes ríos, pues ahí está Egipto, el super ejemplo de cómo el gran río da lugar a una identidad histórica trascendente, o como en China el Yangtze también, o el Ganges. Si es que, pues eso, la geografía europea dificulta la cohesión del territorio y ha dificultado que haya un gran imperio homogeneizante como el chino, que ha tenido sus etapas de cohesión y de digresión, pero bueno, ha conseguido mantener un continuo hasta hoy, desde hace varios milenios. Pero en Europa fue Roma y basta. Bueno, muchas gracias por compartir esta reflexión y nos vemos pronto. De hecho, enseguida.